El Señor me les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y para ustedes que nos acompañan por primera vez y para todos, vale recordar que esto es un lugar donde venimos a adorar a Dios como, y somos seres humanos. O sea, aquí nadie es perfecto. En la iglesia es el hospital del alma. Aquí no venimos gente súper perfecta, preparada, que levitamos, no. Venimos personas que cometemos errores, que día a día luchamos, que tenemos dificultades, pero que tenemos algo que se llama fe. Y esa fe es la que nos permite buscar a Dios y poder creer que Dios es real a través de la fe y poder recibir esa palabra en nuestro corazón. Aquí ninguno, y empezando por mí, ninguno aquí intenta ser perfecto, simplemente intentamos buscar a Dios, obedecerlo. Y eso es lo que quiere Dios. La religión a veces nos intenta forzar a querer ser quienes realmente no somos en el corazón. Pero cuando conocemos a Jesús, lo buscamos porque lo amamos y porque su palabra nos ha traído de tal manera que lo único que queremos es obedecerlo y amarlo. No por hipocresía ni por apariencia, sino porque en verdad queremos buscarlo. Amén. Imagínense en que así había un hombre en la Biblia. Un hombre como usted y como yo, con muchas dificultades. Es más, y nomás cuando le diga esto, algunos sabrán de quién les voy a hablar. Era conocido o algunos teólogos lo tildan así, no me gusta mucho esa palabra, pero algunos lo tildan como el profeta llorón. ¿De quién iremos a hablar? ¿A cuánto les gusta llorar? Muy bien. Samantha Jeremías y a Tatiana Jeremías. Bueno, Jeremías era un profeta que el hombre le gustaba llorar. Y no porque le gustara, o bueno, quizás sí. No he hablado con él en persona. Pero la manera en que él escribía muchos de sus escritos eran a modo como de queja, como de por qué. Ya era un hombre con muchas dificultades. Y no solamente por él, sino por el contexto en el que vivía. Estaba viviendo en una época muy dura, que era en ese tiempo el reino de Judá, porque ya los israelitas habían sido cautivos por los asirios. Él estaba en el reino de Judá y todo el tiempo avisaba el mal que iba a venir, esperando, buscando que el pueblo se arrepintiera. Finalmente eso no sucedió, ya les voy a contar, pero Jeremías fue un hombre que murió sin saber el impacto que sus mensajes, que sus palabras, que su profecía iba a causar en el mundo entero. Él murió y humanamente no lo supo. Quizá ahorita en el cielo Dios le ha contado, pero él humanamente murió pensando que no había logrado el objetivo. Y así mucha gente muere pensando que su vida quizá fue un fracaso, que no lograron conseguir o hacer lo que querían hacer. No lograron cumplir aquellas metas que desde años atrás o desde que eran niños se habían establecido. Y pregúntele a una persona que ya está en sus últimos días o que está en un hospital y pregúntele cómo se siente. Y si es una persona que realmente tuvo una vida en Dios, que hizo lo que el Señor le llamó a hacer, probablemente tendrá la actitud de Pablo, que hace 8 días lo mencionamos. He acabado la carrera, guardado la fe, ¿verdad? Y se sentirá probablemente pleno. Pero puedo decir que la mayoría de personas en sus últimos días se sienten infelices y frustrados porque sienten que no pudieron haber hecho lo que quisieron hacer. Y muchos de ellos mueren con esa sensación de dolor. Jeremías no se nos cuenta exactamente, o quizás sí, pero no recuerdo exactamente cómo murió, pero probablemente él murió viendo mucho dolor y él escribió un libro que está en la Biblia. Además de Jeremías, escribió Lamentaciones. Entonces, nomás con el nombre ya nos podremos imaginar de qué trata el libro. El libro trata de ser felices. No, Lamentaciones. Es un libro de lamentación. Entonces, para aquellos que les gusta quejarse, este mensaje le va a gustar. Porque Jeremías, de verdad, Jeremías en Lamentaciones se quejaba mucho y ahorita lo vamos a ver. Pero yo no lo culpo ni lo juzgo, porque no sabemos cómo hubiésemos actuado nosotros ante las circunstancias que Jeremías actuó. Ahora bien, una persona que se siente fracasado, que siente que no está cumpliendo,
Probablemente también piensa que Dios no tiene un propósito con él o con ella. O probablemente piensa que Dios nunca fijó sus ojos en él. Y piensa que Dios tiene favoritismos con algunas personas. En algunas ocasiones, sobre todo algunos jóvenes, no voy a decir quiénes, dirán, no, es que Dios con usted tiene favoritismos, porque a usted le va bien, porque esto y porque lo otro, y no es así. Hay procesos que todos vivimos, ¿sí? Y a veces el joven quiere todo ya rápido, quiere verse predicar acá muy rápido, quiere comprarse el carro, la casa, tener el mejor salario así. Y no, la vida no es así, y los que ya hemos pasado por ciertos procesos en la vida, sabemos que todo en la vida tiene un proceso y cuesta, tiene un precio, un sacrificio. Y es lo que tristemente muchos jóvenes no quieren pagar. Por eso yo pienso que esta es una de las generaciones que menos ora, por ejemplo. Porque anteriormente, y pues yo sé que hoy día también lo sabemos, pero a veces no lo ponemos muy en práctica. Anteriormente nuestros antepasados cristianos sabían que el orar mucho provocaba cielos abiertos y la gloria de Dios. Hoy día inconscientemente nos volvemos los cristianos microondas. Un minuto y ya que eso se caliente, ya esté listo. Y no es así. Todo en la vida, incluso las promesas de Dios, para que se cumplan en nuestra vida, hay que trabajarlas. Hay promesas que Dios a mí me hizo, que yo vi muchos años después, que estoy viendo ahora después de muchos años, y otras que ni siquiera todavía he logrado ver. Y son promesas que Él a mí me hizo desde hace muchos años. Si yo le pregunto a usted, ¿Dios te ha hecho promesas? Probablemente alguien aquí diga, sí, Dios me prometió esto, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, pero no lo he visto. Y claro, al no verlo, pues uno se puede desanimar, incluso puede darle espacio a la duda o a la incredulidad. Y vienen pensamientos de duda, de decir, ¿será que sí? ¿Será que Dios sí me habló? ¿Será que yo me equivoqué? ¿Será que fueron los frijoles de la noche? ¿Qué sería? ¿Qué sería lo que me hizo ver o pensar de esa manera? Y este cuestionamiento se lo han hecho muchos hombres en la Biblia. Se lo hizo, por ejemplo, y ya alguna vez hablé de él, pero traigámoslo aquí como referencia un momento, Juan el Bautista, que vio los cielos abrirse, vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús, pero cuando estaba en la cárcel, mandó decirle a Jesús con algunos de los discípulos de Juan. Juan le dijo, vayan, pregúntenle a Jesús si realmente Él es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo así si usted fue el que dijo que Él era el Hijo de Dios? Es más, muchos creyeron en Jesús gracias a Juan. Pero ahora Juan, en una circunstancia difícil, estaba dudando de si realmente lo que él había visto era verdad o de pronto había sido una ilusión. Y eso le pasa también a los grandes hombres de Dios. Yo mismo, y no porque me considere un gran hombre de Dios, no, pero yo mismo he tenido dudas y cuestionamientos de ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que sí era ahí? ¿Será que si tocaba empezar regreso al hogar? ¿O será que me tocaba ir a otra iglesia y congregarme? Esos cuestionamientos vienen. Y yo mismo y con mi esposa y con mi familia los hemos tenido. Y hace no muchos días una hermanita muy amablemente me dijo, arrepiéntase de pensar así. Arrepiéntase de pensar así. Porque el Señor a usted sí lo llamó. ¿Será? Sí, que sí lo llamó. Entonces, ¿cuántos aquí sinceramente han dudado alguna vez? Levanten la mano. Hoy dudé algunos. Hace 5 minutos estaba dudando. Todos dudamos, hermano. Todos dudamos y tenemos que luchar con la duda. Es algo que siempre nos va a acompañar toda la vida. Pero la duda no necesariamente es mala. La duda, hay que saber trabajar con eso. La duda incluso nos puede llevar a tomar acciones en nuestra vida, a tomar estrategias, a tomar formas diferentes y que esa duda no se nos convierta en incredulidad, sino más bien en pedirle a Dios, Dios, tengo dudas sobre esto, ¿qué puedo hacer? Mire que es diferente la duda a la incredulidad. La incredulidad en un contexto espiritual es no creer en Dios o no creer que Dios puede hacerlo o simplemente no creer las promesas. Dudar es tener una duda específica en un momento específico. Pensemos, Moisés. ¿Qué creen ustedes que Moisés pensó
al tener el mar al frente y al tener atrás a los egipcios que venían con ganas de matarlos a todos. Y ver a todo el pueblo, 2 millones de personas, diciendo: Moisés, ¿qué vamos a hacer, Moisés? Y Moisés ahí. ¿Qué creen ustedes que? O sea, Moisés no es que tuviera incredulidad. Moisés tenía duda de qué hacer en ese momento. En ese momento. Y un pastor un día dice que él se despertó en la noche riéndose y despertó a la esposa. Y la esposa le dijo: ¿qué pasó? Y digo: es que me conté un chiste yo mismo. Y dije: cuéntamelo. Digo: ¿sabes por qué Dios le pidió a Moisés que levantara la mano? Y ella le dijo: 1 de la mañana. ¿Por qué? Digo: porque si se hubiese puesto a orar, llegaban los egipcios, porque Moisés era tartamudo. Entonces no, los matan a todos. Entonces Dios le dijo: no ores. Él le dijo: no ores, levanta la mano. ¿Sí se acuerdan? Él se contó ese chiste a la madrugada. Yo me acordé. Claro, imagínese usted Moisés orando ahí después de 2 horas y Dios queriendo saber ¿qué, Moisés? Dios dijo: Dios es muy bueno. Y Dios dijo: Moisés, no me ponga a hablar. Levanta la mano y extiende la vara. ¿Y qué pasó? Se abrió el mar. Entonces hay momentos de incertidumbre donde uno se siente atrapado y no sabe qué hacer. Eso nos pasa a todos. Y es normal tener dudas. Pero la duda no debería llevarme a la incredulidad. La duda debería llevarme a clamar a Dios y decirle: Dios, ¿qué debo hacer? Guíame, Señor. Pues bueno, hoy quiero hablar, vuelvo y repito, de Jeremías y cómo Jeremías dudó, no solamente al principio, sino en el transcurso. Incluso hasta el final seguía teniendo dudas, porque las dudas nos van a seguir acompañando. Entonces este mensaje lo vamos a llamar: no dudes de tu llamado. Y si usted trajo su Biblia, quiero que me levanten la Biblia. Ahí, ¿dónde están? A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? Eso. Bueno, a los que ya vienen a la iglesia hace varios tiempo, pilas, traiga la Biblia, hermano. Hay que traer a la iglesia la Biblia. Y no, que es que yo la tengo en el celular. Yo también. De hecho, yo la leo más en el celular por facilidad en Transmilenio y demás, pero también traigo mi Biblia física. No la dejemos en la casita. Entonces, ahora sí, ahí con su Biblia. Y los que no la trajeron, bueno, van a poder ver en pantalla o pueden ahí leer con alguien que esté al lado. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 9. ¿Listo? Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 9. Y cuando yo voy a esperar que lo busquen, cuando usted esté ahí puede decir amén. Amén. Muy bien. Jeremías 1 del 4 al 9. Dice así la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ahí donde está, cierre sus ojos. Padre, te pido una vez más que esta palabra que acabamos de leer sea de bendición para nuestra vida. Por favor, háblanos. Por favor, usa mis labios para poder transmitir el mensaje que tú quieres que tu pueblo aquí presente, los que están en transmisión, podamos escuchar. Señor, habla nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Miren que aquí hay algo muy lindo y es una experiencia que tiene Jeremías con Dios. Quiero preguntar: ¿cuántos hemos tenido una experiencia con Dios? Así que usted diga: yo tuve una experiencia. Yo sé que de pronto no todos, así súper fuerte. Yo las he tenido y han sido poderosísimas y me han marcado y han hecho la persona que soy hoy. Jeremías tuvo un encuentro con Dios, un encuentro literal, donde el Señor le habló audiblemente. Y el Señor le dice que vino pues palabra de Jehová a él. O sea, está hablando Jeremías de él. Dice: vino palabra de Dios a mí. Y me dijo, y dijo algo muy hermoso, hermano, que es lo que yo quiero en este primer punto destacar. Y es que el versículo 5, y quiero que lo voy a volver a leer porque me voy a quedar en ese punto un poquito.
Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, en el primer punto que quiero que destaquemos hoy en este mensaje es lo siguiente. Quiero que lo diga conmigo. Quiero que diga, Dios nos conoció y llamó desde antes de la fundación del mundo. Quiero que piensen eso, hermano. ¿Se acuerdan que hace 8 días, cuando hablamos, ¿de qué personaje hablamos hace 8 días y hace 15 días? Muy bien, hablamos de Job. Y en una de las la experiencia final que tuvo Job con Dios, Dios también le habló a Job. Y si ustedes se van a acordar, le hizo una pregunta tremenda. Iba a decir muy áspera, pero suena muy ñero. Una pregunta muy tremenda. Le dijo, ¿dónde estabas tú cuando creé la tierra, cuando creé el universo? ¿Quién va a saber eso? O sea, nadie sabe, yo no sé. Pero miren que en esa pregunta que le hizo Dios a Job, estaba revelando lo que Jeremías, aquí también Dios le revela a Jeremías. Y es que antes de estar en el vientre, ya Dios nos conocía. Eso, quiero que pensemos en eso por un momento con detenimiento. Quiero que pienses esto. Antes de venir a este mundo, antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, tú ya eras. Uy, ¿cómo así? Sí, ya no sé cómo y no puedo dar una explicación exacta. Pero tú ya estabas en el pensamiento y en el corazón de Dios. Tú ya existías en la mente de Dios. Y existías como eres. Por eso Dios le dice a Jeremías, yo te conocí antes de formarte en el vientre. Esto es tremendo, porque esto habla que nuestra vida traspasa este tiempo temporal. Nuestra vida es mucho más que esto. O sea, el propósito de Dios a nosotros es mucho más grande que nuestra vida humana. Y cuando Dios le revela esto a Jeremías, cuando Dios le revela eso a Job, yo creo que para ellos debió ser, ¿cómo tú me conocías antes de estar en el vientre de mi mamá? O sea, Dios nos conoció antes de que nuestros papás nos conocieran. O sea, antes de yo ser hijo de Doris y de Brisman, fui primero hijo creación de Dios. Por eso el dicho de nuestros hijos son prestados es verdad. Porque realmente nuestros hijos le pertenecen a Dios y Dios nos está encargando a nosotros que en representación de Él los eduquemos. Por eso el educarlos mal es algo que nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios. Porque es una responsabilidad que Dios nos está dando a nosotros. Porque antes de que ese hijo sea mío, esa hija sea mía, yo sé que mis hijas son de Dios. Y es ahí donde usted como papá dice, padre, yo ya no sé qué hacer con este hijo. Es que no me hace caso, padre. Ese es tuyo primero, así que por favor ayúdame. Porque Dios nos conoce antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estabas tú cuando Dios creaba el universo? Ya estabas en el corazón de Dios. Y desde ahí, ya arrancando con este punto, me pongo yo a pensar y digo, wow. O sea, es decir, que si Dios ya me conocía desde antes, Dios ya me había planeado, entonces yo no llegué a este mundo por casualidad. O sea, no fue simplemente que fue casual y ya, no. Todos venimos de formas diferentes, algunos vienen en circunstancias muy duras, es verdad. Y no podemos responsabilizar a Dios de la maldad del hombre. Pero independiente de la manera como haya llegado, en la familia o en el contexto que haya llegado, no quiere decir que tú no tengas un propósito. Por ejemplo, anteriormente se manejaba mucho el concepto de bastardo y de legítimos. Entonces los que tenían el título de bastardo tenían como una marca en su vida, como que no eran legítimos. Esto es muy triste, quiero contar una pequeña historia que sucedió en la Edad Media. En la Edad Media, cuando la Iglesia Católica decidió arbitrariamente, eso fue como en 1100 algo, arbitrariamente por un papa que ascendió al poder en ese entonces, decidieron establecer el celibato para todos los sacerdotes. O sea, es decir, que antes de eso, los sacerdotes sí tenían esposa y tenían hijos. Solamente que hubo un desorden terrible, y es que algunos sacerdotes muy descarados no tenían una, tenían 10, 15 y tenían bastantes hijos. Entonces, pues era un mal ejemplo, muy mal ejemplo. Entonces, se fueron al otro extremo
Ningún extremo es bueno. Se fueron al otro extremo y monjes que habían decidido ser célibes por decisión propia, pensaron que eso debía ser un mandamiento para todos y establecieron que todos los sacerdotes tenían que ser célibes. ¿Y qué sucedió con eso? Pues que persiguieron a las esposas y a los hijos de los sacerdotes y los sacaron a la calle y los dejaron sin herencia ni nada, porque la iglesia católica de ese entonces no permitía que las tierras de los sacerdotes se dieran en herencia a los hijos, sino que lo que era un sacerdote célibe, cuando se moría, ¿para quién iba? Para la iglesia. Entonces por eso quitaron que tuvieran hijos. O sea, eso tiene un trasfondo también de corrupción. Ahora, ¿cuál es el punto acá? El punto acá, mis amados hermanos, es que ese pensamiento de ser bastardo era un pensamiento, y por eso traigo a referencia esta historia, muy triste. Porque, ese es el bastardo del sacerdote. Entonces, darle trabajo era darle trabajo a un bastardo. Ayudarlo era ayudar a un bastardo. Entonces era una marca horrible. No era un hijo legítimo. Y eso, no solamente en la Edad Media, por mucho tiempo se manejó así. Quizás se siga manejando así en algunos lugares, donde hijos que no son del matrimonio, bastardos. Y no tienen entonces los mismos derechos. ¿Sabían ustedes que nosotros los gentiles para los judíos éramos bastardos? Porque los hijos legítimos eran los judíos y los gentiles, es decir, los no judíos, éramos bastardos. Es por esa razón y es muy duro. Jesús lo hizo no para tratarla mal, sino para probar la fe. Y es una mujer sirofenicia que se acercó y le dijo: Jesús, sana a mi hija que por un demonio la atormenta, por favor libérale. ¿Y qué le dijo Jesús? No está bien que dé el pan de los hijos a los perrillos. Y fueron palabras que salieron de Jesús. Ahora, Jesús no lo hizo para tratarla mal. Jesús estaba probando la fe de esa mujer, y también, no solamente la de ella, sino también para dar un mensaje a todos, porque para los judíos que estaban ahí, los gentiles, sirofenicios, los que de cualquier lugar, eran perrillos. En palabras nuestras, perros. O sea, hay un perro. Yo sé que hoy día ha cambiado la cosa. Hay gente que duerme con el perro, hay gente que abraza al perro, que come el mismo plato del perro. Yo sé que eso pasa hoy día, pero normalmente el perrito era el perrito y tenía su comida y su casita, etcétera, y no tenía los mismos derechos de un hijo, ¿cierto? O sea, usted al perro no le va a pagar universidad. Algunos sí le pagan, pero yo no creo que usted tenga, no sé si lo va a hacer, pues lo respeto, pero no lo lleva en diciembre a comprarle su estreno de 24 y de 31. Tal vez sí, pero no al nivel de un hijo. Hoy día hay herencias que le dejan al perro. Un hombre multimillonario en el mundo murió y le dejó la herencia al pastor alemán, no porque fuera un pastor de Alemania, no, era un perro pastor alemán, y le dejó la herencia al perro. Y era una herencia que era multimillonario. Entonces, ahora pensemos en lo normal de lo que era un perrito. Que igual la Biblia dice que debemos tratar bien a nuestras bestias, dice. Ahora bien, Jesús le dice a ella: no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Y la señora se levantó, hizo así y se fue. No, ¿cierto que no? Sí leen la Biblia, muy bien. La señora dijo: sí, Señor, es verdad, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús quería probar esa fe y quería mostrarle a todos que todos a partir de ese momento iban a tener derechos. Y le dijo: muy bien, mujer, grande es tu fe. Y en ese mismo momento la hija fue libre del demonio. Jesús le estaba enseñando a ella que a partir de ahora, y ojalá le contara a muchos, ahora todos tenían acceso a Jesús. Y le estaba diciendo Jesús desde ya a los judíos que los gentiles también van a tener acceso a Jesús. Entonces ese tema de bastardos para Jesús ya no. Ahora traigámoslo a términos de hoy. Tú probablemente te han hecho sentir o has pensado que eres un bastardo en la vida, que no naciste en cuna de oro, que no tuviste quizá los mismos derechos de otros familiares o las oportunidades que otros familiares sí tuvieron, y te has considerado un bastardo, entre comillas, que no puedes, no sirves, que eso no es para ti, que eso es para los ricos, que eso es para los ungidos de Dios, que Dios los usa, etcétera, etcétera. Y no, quiero que sepas hoy que independiente de la manera como llegaste al mundo, hay un propósito de Dios para ti, porque Dios ya te conocía desde antes de la fundación del mundo.
Entonces no permitas que alguien o algo te haga pensar o creer que tú no vales o que tú no sirves, porque tú para Dios eres valioso desde antes que llegaras a este mundo. Si yo tengo ese entendimiento, yo sé que no estoy aquí por casualidad. Yo sé que hay un propósito de Dios para mi vida. Yo sé que hay un llamado de Dios para mi vida. Y Jeremías pensaba que él no era llamado, que él no era escogido. No sé bien las circunstancias familiares que vivía Jeremías, pero Jeremías tenía una autoestima baja. Digo, no sé hablar, no sé qué edad tenía, pero independiente de la edad, él no se las creía. Y Moisés pasó con lo mismo con Moisés. No sé hablar. Y Dios le dijo: desde antes yo ya te conocía, Jeremías. Y este mensaje aquí lo que nos llama o nos habla en este primer punto es: mi querido amigo, mi querida amiga, mi hermano, mi hermana, tú tienes un propósito de parte de Dios. Él ya te conocía desde antes de venir a este mundo. Tú no eres casualidad. Amén. Pero ¿qué es lo segundo que vemos? Versículo 6. El versículo 6 dice: y yo dije. ¿Se acuerdan que les dijimos que Jeremías era conocido como el profeta que se quejaba? Pues mire, ahí ya comenzó. Ahí ya comenzó. Y yo dije: ¡ah! Ahí dice así: Señor, no. ¿Qué más dice? Aquí no sé hablar. Señor Jehová, aquí yo no sé hablar. No. Soy un niño. Quizá ya era un poquito más grande, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos? Más o menos 20. Pero como hoy día los chinos de 20 se creen. Bueno, entonces démoslo ahí. Se creen muy grandes, pero cuando les toca enfrentar la vida, ahí sí, mamá y papá, el jefe me regañó. Pues ahí estaba Jeremías. Soy un niño, no sé hablar, no puedo. Y empezó a quejarse. Mi amado hermano, miren esto, y esto es lo segundo que quiero que destaquemos. Quiero que diga conmigo: Jeremías enfatizó sus miedos y fracasos en lugar de creer lo que Dios le estaba diciendo. Ahora quiero que pienses en esto. ¿En qué te enfatizas tú cuando Dios te da una promesa? ¿En qué te enfatizas tú cuando Dios te da un llamado? Yo le quiero contar lo que yo me enfaticé. Yo me enfaticé en mis miedos también. Cuando una vez alguien me dijo: usted va a ser un líder de jóvenes. Hace muchos años, ya muchos años de verdad. Bueno, pues tampoco tantos, tampoco soy tan viejo, pero ya hace varios años. Ahí ustedes no hablen que también tienen 30 años. Bueno. Entonces, en ese entonces, yo lo miré a esa persona con incredulidad. Y yo hice: qué mal respuesta, ¿no? Pero esa fue mi respuesta. Yo, no. Si yo no puedo ni hablarle a una mujer. Si me toca mandarle razones con mi amigo. Y cuando ella me manda razones de vuelta que nos veamos, yo salgo corriendo. Ese era yo. De verdad. Y con el respeto de mi esposa, yo tenía novias de nombre. Porque apenas sabíamos que éramos novios, yo jamás le volví a hablar de la pena, de verdad. Hasta que ya un mes después me mandaba razón. ¿Qué? O sea, entonces, ¿Qué fue lo que me mandó decir hace tanto tiempo? Y yo: no, dígale que terminamos, que ya, que esta relación está siendo muy dura. De verdad, ese era yo. Yo era el niño que se sentaba al final de la clase, donde esperaba que el profesor nunca me pidiera a mí contestar una pregunta o que me pasaran al yo siempre me escondía atrás. De verdad, ese era yo. Y si me llegaban a decir: Brian, usted, pum, de una, el enemigo se me paraba encima porque me ponía rojo todo. Y como o sea, de verdad me ponía terrible la vaina, el temor, me bloqueaba, temblaba, me daba ansiedad, una cosa horrible. Y peor aún cuando me veían así y a alguno de esos chinos casposos le decían: se puso rojo. Uy, no. Eso era horrible. No sé si les pasó, pero a mí me pasaba mucho. Entonces ese era yo, y llega alguien y me dice: el Señor te llevará a ser un líder de jóvenes. Claro, o sea, bajo ese contexto yo: no, Señor, no sé hablar, no sé expresarme, no sé dirigirme a un público, no puedo.
Entonces yo enfaticé en ese caso mis miedos y mis fracasos, porque sí que tuve fracasos en el intento. Y Anita podrá dar fe de eso, Marquitos, de ese tiempo que me conocen. Cada vez cuando yo trataba de intentarlo, metía unas embarradas. La primera vez que prediqué, crucifiqué a Moisés, metí a Jesús al arca. No, eso fue una cosa. Yo creo que Ana no decía nada por no. Ella bajaba la cabeza así. Yo no sé, Ana, qué pensaría en ese entonces, pero yo quiero pensar qué pensó. No lo digo, pero lo pensó. Yo creo que ella decía, no, ¿en qué momento puse a este chino ahí? Y ya como me conocían cómo era yo, y acá está mi primo, un día dijimos, venga, preguntaron una vez, ¿quiénes quieren cantar en tal esto? Y yo miré a Andrés y le dije, nosotros. Y Andrés me miró, ¿nosotros? Sí, nosotros. No sé por qué lo hice y me arrepiento de haberlo hecho. Nosotros no sabíamos tocar guitarra, de verdad. Teníamos guitarra, mas no la sabíamos tocar. No, nosotros tocamos guitarra. Tocamos guitarra. Sí, yo sé hacerla del taller del maestro, pero era tun. O sea, yo no sabía hacer mucha cosa. Entonces nos arriesgamos a cantar. Qué desastre, hermano. Porque no sé si Andrés se acordará o Ana se acordará. Habían, no sé, unas 10 personas en ese grupo y nos atrevimos. Y yo, de verdad, y esto ya lo he contado varias veces, pero me parece chévere contarlo por este caso. Yo empecé a cantar de la siguiente manera. Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar. Así canté yo, literalmente. Claro, cuando yo me empiezo a reír, pues todos se comienzan a reír. Todos se comienzan a reír. Y yo pues me reí, pero por dentro me sentía horrible. ¿Saben yo cómo salí de ese grupo? Diciendo, en la vida vuelvo a cantar. En la vida vuelvo a levantar la mano cuando me pidan hacer algo. Pero no, ese es el tema, ese es el problema. Entonces yo enfaticé, entonces cada vez que venía una nueva oportunidad, entonces yo enfatizaba mi fracaso anterior. Pero aún así, ahí, Dios me decía, tienes que volverlo a intentar. Entonces yo no sé, Ana, ¿qué pensaría? Ana, otra vez yo. Y Ana, ay, no. ¿Alguien más? Y ahí de a poco, entonces ya Ana fue más sabia y dijo, no, hay cierto personaje que sabe tocar la guitarra, sabe cantar, ¿por qué no se reúne con él y que puedan hacer algo entre los dos? O sea, Ana dijo, si él la embarra, por lo menos el otro lo saca adelante. Claro, ella ya pensó, porque es que ella no la va a embarrar 2 veces. Ya en esa segunda oportunidad ya la cosa mejoró un poquito, porque claro, ya uno se siente respaldado al lado de Alex Campos. No era Alex Campos, pero era alguien que sabía cómo tocar y cómo cantar. Entonces ya así fui intentando, y de intento en intento pues uno va soltándose. Pero es muy duro no enfrascarse en el fracaso, valga la redundancia. Cuando usted la embarra una vez, usted tiene miedo de volverlo a intentar, ¿sí o no? Usted tiene miedo de volverlo a intentar. Si usted ya la embarró una vez, usted empieza a enfatizar su vida en ese fracaso, y su vida y sus decisiones probablemente están enfatizadas en el fracaso que tuvo. Y eso llevémoslo a todos los ámbitos de la vida, educativos, laborales, familia. Usted ya lo intentó y fracasó, y eso le lleva a tener a usted como una baja autoestima. Que ahí se juega la autoestima. Usted empieza a sentir que no merece, o que no puede, o que eso no es para usted. Entonces la pregunta acá es, cuando Dios te llama o te dice algo, ¿en qué te enfatizas? ¿En la palabra de Dios o en tus fracasos personales? Jeremías enfatizó en sus propios fracasos. Dijo, no, Señor, yo no sé hablar. Probablemente Jeremías se le vino a la mente las veces que intentó predicar, las veces que intentó hablar y hizo lo mismo que yo, la embarró. Y ahora viene Dios y le dice, yo te hice profeta a las naciones. Entonces él diría, si no puedo ser profeta ni en mi propia casa, ahora Dios viene y me dice que en las naciones, no, Dios, yo no puedo. Y ahí viene esa duda y también esa incredulidad de decir, no, Dios, no, o sea, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Y yo sé que esta palabra a muchos le está hablando, porque a todos nos ha pasado. Y si no te ha pasado, te va a pasar.
Porque en algún momento tú vas a sentir que no puedes, que eso no es para ti. Y así tengo muchas historias, pero si no me quedo aquí contando historias que me han pasado, donde definitivamente he sido terco. Y a veces la terquedad es buena sabiendo manejar, ¿no? O sea, llevando la terquedad a volverlo a intentar, pero no en la terquedad en volver a hacer lo malo, ¿no? Entonces yo fui terco para eso, fui terco. A pesar de que algunos me decían, otra vez lo voy a hacer, pero... Y ahí volvía, otra vez. Como el chavito que decía, otra vez, vuelve, eso. Ustedes saben cómo es. Y ahí estaba yo otra vez, volviendo a fracasar, volviendo a intentar, volviendo a fracasar. ¿Y el tema cuál es? Que cuando usted ya cree que superó una parte, ahora viene un reto más grande. Y así va a pasar, como que usted va escalonando, ¿no? Al principio los fracasos eran, digamos, más pequeñitos. Cantar delante de un grupo de 10 personas. Ahora ya después el reto va creciendo en ámbitos de la vida, donde ya usted tiene que empezar a ir a crecer. Y cada vez que usted y yo, Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel, vamos a sentir este momento. Así usted ya sea el más preparado, así usted ya sea el que más cree que lo sabe, cada vez que tenemos que escalonar algo más grande, sentimos miedo. Y yo lo siento cada vez que estoy escalonando algo mejor, profesionalmente. Ahorita, por ejemplo, está escalonado algo grande y mi esposa lo podrá decir, he sentido miedo. Uy, esto es algo de otro nivel. No le da miedo. Uno se siente con temores, mis amados hermanos. Pero, vuelvo y repito, si Dios te llamó, no es porque no es porque Dios no sepa que nosotros humanamente no podemos. Él ya lo sabe. O sea, no es que Dios se equivoque, Señor, ¿será que si era yo? Debe ser Él. Y uno se va corriendo y Dios sigue señalando hacia acá. No, yo no me equivoqué, si eres tú. Si eres tú, Señor, pero no, si eres tú. Créame, mi amado hermano, que si Dios te escogió a ti, es porque Él sabe que tú vas a poder. Si Él te llamó a ti, es porque Él sabe que tú vas a llegar a la meta. Y eso pasó con Jeremías. Ahora miren lo que dice el versículo 7, volvámoslo a leer. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. Miren esto. Jeremías enfatizó ¿qué? Sus miedos y fracasos. Ahora mire lo que hizo el Señor. Ahora quiero que diga conmigo, el Señor reafirmó su llamado, mostrándole que no se trataba de él, sino de Dios. O sea, aquí entonces, a ver, Jeremías, yo sé que tú no sabes hablar. Eso no es nuevo para mí, Jeremías. Yo lo sé. Acuérdate que yo te conozco antes de la fundación del mundo. O sea, yo sé quién eres tú. Yo sé, lo tengo presente. Pero Jeremías, no se trata de ti, se trata de mí. O sea, es decir, tú vas a hacer lo que yo te diga. O sea, yo no te voy a dejar solo. Si yo te dije que vayas, yo no te estoy mandando solo. Yo voy a ir contigo. Yo te voy a mostrar el camino. O sea, lo que hizo Dios fue reafirmarle a Jeremías, hey Jeremías, yo sí te llamé. O sea, no dudes de eso, yo sí te llamé. Y dos, no enfatices el fracaso que tienes al hablar. Enfatiza el poder que yo tengo para darte palabras. Y aquí viene a mi mente el testimonio de un pastor muy conocido en el mundo, que era tartamudo, y los profesores de él de verdad contaban que era una tartamudez grave. O sea, para comunicarse era muy difícil. Dios lo llamó a predicar. Y él se preparó espiritualmente en oración con el Espíritu Santo. Y cuando llega el momento de que lo invitan a predicar, en ese momento él sintió terror y dijo, no, yo no puedo hablar. Pero él escuchó la voz de Dios que le dijo, ve, predica. Dijo, Señor, pero se van a aburrir apenas cojas el micrófono. Ve, porque así como yo te llamé, yo te doy el poder de hablar. Y él, tartamudo, coge el micrófono y cuenta en su testimonio que él se para en ese lugar, en una iglesia pequeña, así como, digámoslo, como regreso al hogar en este momento. Y dice que en el momento que él toma el micrófono, él sintió que su lengua se calentó y se soltó y comenzó a predicar. Y comenzó a hablar. Y lo sorprendente es que su familia no sabía que él en las noches se escapaba a predicar,
qué chévere tener hijos así, no, que no se escapen a otras cosas, sino él les estaba escapando a predicar, porque los papás no le permitían que él fuera cristiano. Y ellos, cuando se enteraron que era el miedo de ese pastor, porque eran unos padres muy rígidos, muy duros, unos padres judíos, dijo, el día que ellos se enteren me van a desheredar, me van a pegar, etcétera, etcétera. Pero un día él se pone a predicar y imagínense a quienes ve sentado allá. Y ahí sintió un terror terrible. Pero cuando él comienza a predicar, sus padres desde la silla comienzan a hacerse caras. ¿Ese es nuestro hijo? Pues los papás no sabían que Dios ya le había sanado el habla. Se acaba el servicio y los padres se van de una, así como algunos de ustedes, no se acaba el servicio y ya están allá afuera. Perdón por decir lo que pienso. Los papás se fueron de una. Y él termina la predica y dice no. Él dice que él dio vueltas en el carro, dio vueltas y vueltas. Dijo no quiero entrar a la casa, no quiero entrar a la casa. Y dijo ya son como las 2 de la mañana, ya deben estar dormidos. Entró, abrió y los papás estaban sentados. Y él dijo me van a echar, me van a desheredar, etcétera. Pero los papás se ponen a llorar. Y dijo si el Dios en el que tú crees tiene el poder de sanarte la tartamudez, yo quiero creer en ese Dios. Y esa noche los papás y toda la familia se convirtió al Señor Jesucristo. Ahora bien, muy bien. Si Dios pudo con Jeremías, que de verdad humanamente no podía porque no tenía la capacidad, si pudo con Moisés, que Moisés también era tartamudo, si pudo en este caso con este pastor que te cuento, ¿por qué contigo no va a poder? Y quizás aquí algunos, diría que la gran mayoría, gracias a Dios tenemos completo nuestro cuerpo, tenemos salud, y si a alguien le hace falta algo, no pasa nada. ¿Por qué te vas a complejar por cosas mínimas? Saben, yo tenía un complejo, hermano, y es que yo sabía que a predicar este mensaje me van a llegar muchos recuerdos de mi vida. Yo tenía un complejo, mamá se va a acordar y algunos se van a acordar. A mí este diente me salió montado, y algunos se acordarán. Eso para mí fue terrible, porque era en la plena adolescencia, 15, 16 años, bueno, no recuerdo exactamente qué edad, pero eso me limitaba a hablar. Entonces si yo me reía así. Y un día un líder de jóvenes, no voy a decir quién, muy sabio y muy prudente delante de todos los jóvenes, dijo, ay, es que Brian se ría así, y todos empezaron a reírse. Entonces eso no ayudó mucho a mi autoestima. Y fue duro. Entonces Dios me dice, tienes que predicar, de vez en cuando canta o esto, lo otro. Y con ese problema para mí eso era un complejo muy fuerte. Gracias a Dios mi mamá pudo pagar la ortodoncia, etcétera. Pero no se trata de porque se pagó la ortodoncia. O sea, no importa cómo nos encontremos. Si el Señor nos llamó, Él nos va a respaldar. No es que yo soy muy fea, es que yo soy muy feo, es que yo esto, no. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Amén. No, es que yo soy muy feo, entonces nunca me voy a casar. Tranquilo, Dios ya le tiene su mujer. Que yo soy muy fea y no va a conseguir. Tranquila. O sea, no se enfoque en sus fracasos personales. Y no porque ser feo sea un fracaso, no. Es una bendición. Es una bendición. Mi esposa le agrada que yo sea gordito porque nadie más me mira. Hay que transformar los fracasos también en bendición. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, no interesa cómo seas tú o cómo llegaste al mundo, si eres gordito, flaquito. No, si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Si Dios te da una promesa, Él la va a cumplir. Amén. Entonces dejemos de enfatizar. Entonces no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y aquí quiero leer un versículo muy lindo, el Salmo 8 del 4 al 5. Salmos 8 del 4 al 5 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Mire, ¿quién escribió esto? David. Y David está diciendo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?
¿Y qué el Hijo del Hombre para que lo visite? Nosotros no somos nada. Si miramos el universo, hermano, lo vemos desde un ámbito científico. ¿Qué es la Tierra en el universo? No es nada. ¿Y qué somos nosotros en la galaxia? Nada. O sea, es que ni el puntico se logra ver. Y entonces dice David, mira las estrellas, mira el universo, y dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Qué somos nosotros para que nos visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Los ángeles están por encima de nosotros, hablándolos en capacidad. Pero ¿qué dice? Pero decidiste coronarnos de gloria y de honra. O sea, Dios le gusta, amado hermano, tomar de lo vil y menospreciado para avergonzar al sabio. Dios no le gusta tomar los arrogantes ni orgullosos. A Dios le gusta tomar a aquellos que dice que los levantará del polvo, del muladar. O sea, esto que me lleva a pensar que de Ciudad Bolívar, de Potosí, de Caracolí, de todos estos sectores, de Cazuca, etcétera, Dios tiene grandes hombres y mujeres de Dios. No se trata de que no hayamos nacido allá en el norte, no interesa. Dios dice que somos, no. Ahora llevémoslo, que soy yo delante de ese gerente, que soy yo delante del rico que va a la Javeriana en carro último modelo, que soy yo. Deja de menospreciarte, porque no se trata de ti, se trata de quién está contigo, y el que está contigo es más grande, es más fuerte. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios y yo somos mayoría. Amén. Ahora mira el versículo 8 y ya vamos rápido porque el tiempo se pasó muy rápido. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Miren qué tremendo. Quiero que diga conmigo, el Señor le prometió su protección y respaldo. Primero le reafirma, le dice, Jeremías, no se trata de ti, se trata de mí. Ahora, Jeremías, yo te prometo que te voy a proteger y te voy a respaldar. O sea, no vas a estar solo. Y ahí quiero leer lo que dice el versículo 19 ahí del capítulo 1, más adelante. El versículo 19 dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Qué bendición, mi amado hermano. O sea, el Señor no solamente dice se trata de mí, ahora dice, mira, hijo, hija, yo te voy a respaldar, yo te voy a proteger. Tú no vas a estar solo. Brian, cuando yo te dije que van a empezar regreso al hogar en esa escuelita, sin saber cómo arrancar, sin tener equipos de sonido, sin tener ni dónde sentarnos, nada, tranquilo. Yo te llamé, yo te respaldaré. Y hemos visto la gloria de Dios. ¿Sí o no? La hemos visto. Hemos visto su respaldo. Y yo a veces miro lo que gracias a Dios, y no lo digo yo, hemos logrado. ¿En qué momento? Yo a veces, de verdad, me ha pasado, yo a veces estoy en la iglesia y digo, ¿quién será el pastor de esta iglesia? No me las creo. Ver cómo Dios muchas veces restaura hogares, familias, ver su presencia en medio de nosotros. Yo digo, esto no se trata de mí, yo no puedo hacer eso. Es porque Dios quiso que así fuera, y si Él nos llamó y nos dijo que lo hiciéramos, Él lo va a respaldar. Y es ahí donde cuando yo comienzo a entender eso, a mí el miedo tiene que ya dejar de jugarme una mala jugada. Yo necesito decir, no, Dios me llamó, Dios me dijo. Sé que puedo fracasar en el intento muchas veces, pero si Dios dijo, voy a volver a intentarlo. Miren los milagros de Jesús en los evangelios. ¿Quiénes conseguían el milagro? Los que perseveraban. ¿Cuántos ciegos habían en ese tiempo? Muchos, pero no todos fueron sanos. ¿Quiénes fueron sanos? Los que perseveraron. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate que estás molestando al maestro. Jesús, hijo de David, que te calles, Jesús. ¿Sí o no? Así está en la Biblia. Y es curioso, hermano, esto es curioso. Pero Jesús dice, mándenlo llamar. Y los mismos que lo mandaron callar, ahora vienen, ay, el Señor te llama. Muchos de los que te hacían la contra, cuando te vean en la bendición, ahí sí, ay, yo siempre creí en ti. A mí ese pasaje me da un poquito de risa cuando lo leo. Porque yo digo, los mismos que le decían, cállese, nos está aburriendo ahora.
ven que el Señor te llama. Y el Señor lo sanó. Pero hay que aprendemos, hay que perseverar. Y habrá gente que nos dice, no, usted no puede, usted no lo va a lograr. Y a veces esa gente va a ser nuestra propia familia. Puede ser tus padres, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus amigos. La gente a veces más cercana te va a decir, no, usted que se va a poner a pensar que usted va a sacar adelante esa universidad, usted que se va a poner a pensar que Dios lo llamó para un ministerio, si usted no sabe ni dónde está parado. Y esas palabras comienzan a causarme ya acá. Y hermano, mire, esas palabras no deberían ser de una maldición para ti, deberían es animarte. Miren que la gente, y lo quiero llevar a un término físico, la gente deportista la gente que humanamente, voy a hablar humanamente, ha logrado éxito, ha logrado convertir las críticas en impulso. ¿Sí o no? Y yo sé que aquí hay algunos CR7 presentes. Entonces, por ejemplo, en el caso del hombre, él contaba en algunas de sus entrevistas, Cristiano Ronaldo, para los que no entendieron CR7, y él decía, las críticas lo impulsan para avanzar. No dejarse. Más ánimo. ¿Qué hacía el Bartimeo, el ciego Bartimeo, cuando le decían cállese? Pues gritaba más fuerte. Y a veces nosotros dicen deje de intentarlo y nosotros dejamos de intentarlo. Cuando intenten callarte o intenten que no lo sigas intentando, si tú sabes que Dios te dio la promesa, pues ahora ve con más fuerza. Ahora ve con más fuerza. Con eso el enemigo sabe que cada vez que te ataque, tú vuelves más fuerte. Y ahí ya le va a dar un poquito de miedo a atacar a ciertas personas. Porque dice, a este lo ataco y hasta ahí llega. A este lo ataco y me da más duro. ¿De cuál quieres ser tú? Entonces, si el Señor te respaldó y te llamó, hermano, tenga fe. Ahora este es el último que tengo aquí. Versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces quiero que diga conmigo, el Señor lo dotó y comisionó para cumplir su propósito. ¡Ey, qué lindo! Mire, Jeremías, yo te voy a acompañar, yo te voy a respaldar, pero también quiero que sepas que te voy a dar las herramientas para que lo cumplas. Qué lindo. O sea, no solamente me está acompañando, me está dando las herramientas. Dijo, yo pondré mis palabras. O sea, ¿qué le dijo Jeremías al principio? No sé. ¿Y ahora qué le está diciendo Dios? Yo pondré mis palabras. O sea, yo te voy a dar de lo que hay en mí para que tú puedas cumplir el propósito. Amén. Entonces ahí está mi ejemplo. No podía hablar, no podía, pero Dios dijo, no, ahora yo voy a tratar de darte de lo que hay de mí para que tú puedas expresar a la gente. Entonces yo cada vez que me paro aquí lo hago con mucho respeto, digo, Señor, que no sean mis palabras, que seas tú guiando cada palabra, porque yo la puedo embarrar en lo que diga, pero Señor, por favor, guíame. Ahora bien, ese poder tiene un nombre. Y lo voy a leer aquí rápido. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow. Dios nos dotó de su Espíritu Santo para cumplir el propósito. El mismo Pedro que hace unos días había negado a Jesús es el mismo Pedro que después de ser lleno del Espíritu Santo se levantó y le predicó a 3,000 personas y las 3,000 personas se convirtieron, porque no se trataba de las habilidades de Pedro, se trataba de ahora quién estaba en Pedro y era el Espíritu Santo. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, hermano, Él nos va a dar las palabras, Él nos va a respaldar, Él nos va a dar la capacidad, Él nos va a dar la inteligencia, la sabiduría, nos va a guiar para que nos ejercitemos en la fe y Él nos va a acompañar, porque si Él te llamó, uno, no te va a dejar solo, y dos, no te va a dejar sin herramientas. Él te va a dar las herramientas para que puedas avanzar, y en esas herramientas va a poner gente que te va a ayudar en el proceso, va a poner mentores, va a poner circunstancias, situaciones para formarte en el proceso. Aún la crisis se convierte en una herramienta de Dios para formarte en el proceso. Si pediste paciencia, pues vas a experimentar momentos donde vas a desarrollar la paciencia. Ahí está Dios dándote las herramientas. Hay que aprender a identificar las herramientas. Amén. Y ahora quiero que pensemos en esto. Y yo, si me ayuda, ya voy a acabar. De verdad voy a acabar. Jeremías terminó su vida pensando que no lo logró. Pienso yo, quizá pensando que no lo logró. Porque mire lo que, y quiero leerlo,
Lamentaciones 3 del 1 al 9, que es el libro que él escribió, está más adelante. Lamentaciones 3 del 1 al 9 dice lo siguiente. Esto lo escribió Jeremías. Miren lo que escribió ya siendo adulto, ¿no? Ya habiendo pasado procesos, ya habiendo visto también la gloria y el respaldo de Dios. Pero hubo un momento de su vida fuerte y dice: soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Por favor, seguimos. Torció mis senderos. Torció mis senderos. ¿No tienes más? ¿Hasta ahí llega? Ok, muy bien. Hasta ahí vamos. Miren las palabras del hombre de Dios. Los hombres de Dios también tienen crisis, tienen momentos de aflicción. ¿Saben qué le pasó a Jeremías, hermano y hermana? A Jeremías lo metieron en una cueva, en un, ¿cómo le llaman? ¿Cómo? Una cisterna llena de barro. Y él se estaba empezando a hundir de a poquito en el lodo. Si él duraba mucho tiempo ahí, literalmente se ahogaba por el lodo. Y mientras tanto arriba, los babilonios estaban matando a los israelitas, estaban llevando cautivo a mucha gente, estaban destruyendo Jerusalén. Todo lo que él anunció y dijo que iba a pasar, pasó, estaba pasando. Y mientras eso pasaba, él estaba ahí. Y me parece curioso que eso que era horrible, quizá Dios ahí lo estaba guardando, porque aún en la crisis Dios nos guarda. Y no sabemos por qué estamos, a veces se vara el carro porque no sabemos qué accidente iba a haber más adelante, ¿cierto? Porque estoy en esta cueva, porque de pronto arriba le iban a matar, no sabemos. El caso es que él estaba ahí, escuchando el dolor, los gritos, escuchando la aflicción, y estando ahí dijo: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y el hombre Jeremías dijo: no, Dios se vino contra mí. O sea, vino un tema fuerte en las emociones de Jeremías. Lo que Jeremías no se imaginó, y vuelvo y repito a lo que dije al principio, es que hoy aquí en Colombia, en Regreso al Hogar, y así como en muchas partes del mundo ha sucedido a través de los años, se iba a hablar de él y sus palabras iban a tocar nuestra vida. ¿Esto qué me lleva a pensar? Lo que dije al principio, que nuestro propósito es más grande que nuestra propia vida. Pueda que haya cosas que no logremos ver aquí en la tierra, pero que no las veamos no quiere decir que Dios no las va a hacer. Usted no se imagina el impacto o trascendencia que usted tiene en las generaciones, replicado en sus hijos, en su familia, en sus amigos. Usted no se imagina la huella que va a dejar. Y hay gente que si se ciña a lo que Dios le llama y lo hace, y humanamente pareciera que no hubo nada, hermano, no quiere decir que no hubo nada. Es que usted sembró y otros van a cosechar. Mucha de la sangre de los mártires se convirtió en semillas que brotaron. ¿Para qué? Para que nosotros hoy día conozcamos el Evangelio. Mi amado hermano, yo le invito a que usted se ponga de pie por un momento, por favor. Quiero que se ponga de pie por un momento. Y quiero que ahí con sus ojitos cerrados, cierra tus ojitos por un momento. Quiero que pienses en esta pregunta. Dios te ha llamado, Dios te ha dado promesas. ¿Y cuál es tu actitud hoy delante de Dios? Quizá tu actitud ha venido siendo la de enfatizar el miedo y el fracaso. Quizá ha sido eso. Pero qué tal si en esta mañana le dices: Dios, yo he recibido tu palabra y he aprendido que no se trata de mí, se trata de ti, Jesús. Hoy he aprendido, Señor, que no se trata de mis miedos y de mis fracasos, se trata de tu presencia en mi vida, se trata de tu amor en mi corazón.
Y Padre Celestial, en esta mañana yo te pido que aquellas personas que tienen dudas, que tienen inquietudes, quizá incredulidad de si tú los llamaste, de si realmente tú les hablaste, yo te pido que en esta hora, Señor, tú te lleves todo temor, te lleves toda duda, te lleves, Señor, toda incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús yo oro que hoy reafirmes el llamado de tus hijos y de tus hijas. Yo te pido, Señor, que en esta hora, Jesús, tú le des fuerza a ese hombre, a esa mujer que ha dicho: yo no quiero continuar, no puedo continuar. Yo te pido, Señor, que aquel que en su mente ha dicho: Dios no me dijo, Dios no me llamó, yo te pido que ahora, Señor, tú hables a su corazón, habla a su mente y déjale saber que sí fue llamado, que sí fue llamada. Acá hay personas que Dios te hizo una promesa, mujer, varón, Dios te hizo una promesa, pero las circunstancias te han llevado a pensar que no eres tú. Y hoy Dios, a través de esta palabra, está afirmando, está reafirmando tu llamado, tu propósito. Dios sí te llamó. Dios sí te llamó. Y aunque haya gente que te haya dicho que tú no lo vas a lograr, que tú no servías, el Señor hoy reafirma y te dice: yo te conocí desde antes de formarte en el vientre de tu madre. Yo te conocí desde antes de la fundación del mundo. Tú no eres un fracaso. Tú no eres una casualidad. Tú has sido escogido para llevar la gloria de Dios. Padre, yo oro en esta hora que así como Jeremías en sus momentos más críticos dijo, Jeremías dijo: quisiera dejar de predicar, pero hay un fuego dentro de mí que no me deja callar. Yo oro que ese fuego que sintió Jeremías sea el fuego que tus hijos sientan, de no rendirse, sino al contrario, de perseverar, de avanzar, de seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi hermano, a mi hermana, para que el llamado que tú le has dado, Señor, sea respaldado por ti. Dale las herramientas, Jesús. Muéstranos el camino. Guíanos por la senda que tú has trazado para nosotros. Hoy, Señor, creo que tú estás reafirmando el llamado de muchos en este lugar. Y en el nombre de Jesús les bendigo. Creo que hay cielos abiertos. Creo que las voces contrarias hoy se acallan en su alma. Y lo que escuchan hoy es la voz de Dios que te dice: hijo, hija, sigue adelante, porque yo estoy contigo. Yo soy el que te envío. Yo soy el que te respaldo. Oh Padre Santo, oro en el nombre de Jesús que todos los llamados aquí, papá, que todos los que tú has llamado para un ministerio, para una profesión, Señor, puedan cumplirlo. No permitas que el pecado los distraiga del llamado. No permitas que amistades, personas los distraigan del llamado. No lo permitas, Padre. Prosésanos, moldéanos y corrígenos para seguir el camino correcto, Señor. Yo te lo pido, papá. Y esa familia, Señor, que ha sido golpeada por la crisis, que ha sido golpeada por las circunstancias, que esa situación sea para moldear su carácter, su vida, para el llamado que tú has hecho para ellos. Y esa familia, así como tú lo has prometido, es una familia de bendición, es una familia próspera, es una familia que el Señor ha escogido. Y así se mantendrá, porque fue el Señor quien escogió a esa familia, quien escogió a ese padre, a ese esposo, a esa esposa, a esa mamá, a sus hijos. Oh, mi alma te alaba, papá. Gracias te doy por esta palabra. Y Señor, cuando terminemos de este servicio, Padre, creo que nos vamos con la seguridad, la fe y la certeza que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, nadie es contra nosotros. Hermano, dígale: Señor, si tú estás conmigo, nadie es contra mí. Si tú estás conmigo, Dios, nadie es contra mí. Papá, gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo. A ti, solo a ti, sea la gloria y sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.